Sobre Cintia, yo quisiera, no sé, Ujú. tengo como deseo de escuchar algo sobre la ciencia tras el esfuerzo estratégico. Ay, ¿Quién mira qué sabe? coincidencia. Explícame en el día de hoy. Y te invitamos a Camila Hasbún para que te explique eso, que tú lo habías externado ya, Rey. Y Cintia y yo busqué, pero Camila Camila, Hasbún. claro. Camila, ¿Quién bueno, más? pues, Qué coincidencia, qué Qué wow. coincidencia. coincidencia. Hola Buenos Camila, ¿cómo Ella días. estás? se une, ella Muy se bien, une. gracias a Dios. Si las cosas no cayeran así, deseamos algo y no caen así tan específicas. Específico, ¿verdad? Hablemos entonces sobre eso, sobre la ciencia tras el esfuerzo estratégico. Buenísimo, muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad que me encanta muchísimo este tema y cada vez que lo estudio yo me gusta conversarlo porque hablamos de esfuerzo, pero no hablamos de estrategia. Hablamos de hacer las cosas, pero no hablamos de dirección. Y en una era de inmediatez de la información, poca tolerancia a la frustración, poca perseverancia, nosotros hemos llegado a pensar que lo que nosotros no logramos a la primera, no será posible lograrlo. Y lo que no logramos, nos esforzamos y no logramos, no es posible lograrlo. Sin embargo, aunque nos acostumbramos muy fácil a ser víctimas, nuestro cerebro tiene una naturaleza muy diferente a la víctima, a la victimización. El cerebro no se victimiza por naturaleza, no puede victimizarse porque tiene dentro de sí una cultura de cambio, una cultura de reaccionar ante lo que tú mismo, tu ambiente, tu mente le da. Y la verdad que hoy yo vengo a retarlos con mis palabras, como igual yo Y me reto. me gusta eso. Yo me reto bastante con esto y yo no vengo a decirles, ustedes o nuestros oyentes no logran lo que quieren porque no logras lo que quieres porque no te esfuerzas. O todo lo que tú quieres hacer, tú puedes lograrlo. Solo necesitas esfuerzo, tú puedes. Solo tienes que determinarte. La verdad que esas no Vamos. son mis palabras, porque esas son palabras bien vacías. Muchas veces se dice esas cosas y no se tiene en cuenta el entorno del ser humano, no se tiene en cuenta que realmente el esfuerzo por sí mismo no es suficiente. El tú puedes por sí mismo no es suficiente. Más bien yo vengo a postularles una visión más esperanzadora de las metas, de la frustración, de la visión que tenemos sobre los errores, las decisiones, pero sobre todo el esfuerzo, con el apellido que le puse, estratégico. Y un esfuerzo estratégico, ¿qué es? Yo lo llamo a un esfuerzo que nosotros sabemos y entendemos dónde dirigirlo, cómo dirigirlo y tener en cuenta qué podemos controlar de nuestro ambiente y qué cosas, por más esfuerzo que hagamos, nunca vamos a poder controlar. Saber dónde, saber cómo y tener en cuenta qué podemos controlar y qué no. Entonces, esfuerzo como acción no es lo único que necesitamos. Este saber dónde, el cómo y tener en cuenta implican que vayamos directamente a la mente. Es decir, que fuera de ser una acción, el cerebro viene siendo una transformación, la palabra esfuerzo y la conducta de esfuerzo viene y tiene que empezar desde una transformación de la mentalidad, desde una mente que sabe dónde dirigirlo, cómo dirigirlo y saber que tiene en cuenta que puede controlar y que no. O sea que el esfuerzo empieza en la mente y no en la acción. Y por eso muchas veces nos frustramos en el camino, porque vemos el esfuerzo como una conducta, pero realmente la conducta es principio de un principio de la mente, valga la redundancia. Todo pasa arriba, todo pasa Así es. adentro, ahí, en la loca de la casa. Si no sucede ahí, por más que te muevas, pues no vas materializando las cosas, ¿cierto? Así mismo es. Entonces, eso es lo primero que quiero plantar aquí. El esfuerzo comienza en la mente y nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, la frustración, los errores, tiene que cambiar. La perspectiva sobre nosotros mismos tiene que cambiar, sobre el cumplimiento de metas, sobre cómo veo lo externo. Y les doy 3 principios fundamentales que tenemos o pudiéramos tener en cuenta para comenzar a pensar en esfuerzo, pero en un esfuerzo que sea más estratégico.
Primero tenemos que entender que el cerebro que tenemos, todos tenemos el mismo cerebro, funciona a nuestro favor. La diferencia es que algunos le han quitado el plástico, otros no. Algunos están conectados, otros no. Algunos le faltan unos tornillos, otros le sobran, algo así, ¿verdad? Algunos lo tienen flojo. Nosotros estamos en todos los anteriores. Están así. En esencia, sí, tenemos, gracias a Dios, tenemos todos el mismo, pero muy, muy buena aclaración, Rey, totalmente. Pero todos, incluso los que les faltan tornillos y todavía tienen el plástico puesto, todavía todos esos funcionan a nuestro favor. Claro. Es el cambio de mentalidad. Hay cerebro. Hay cerebro, todavía hay cerebro, mientras estemos vivos. El cambio de mentalidad nos va a empujar a lo que queremos lograr. Entonces, este principio es importante. Tu biología no está contra ti y por tanto tú no puedes victimizarte en ella. No, que yo nací así. No, que yo soy así. No, que a mí me enseñaron a ser así. Eso es victimizarse y acomodarse. No, que yo tengo una mutación A1. Ajá, exactamente. Entre la mente, realmente es la mente que forma la materia física de nuestro cerebro, cambia la realidad física del cerebro. Nuestros pensamientos, por ejemplo, están compuestos de conexiones entre neuronas que se conectan entre sí. Y entre más fuerte sea esa creencia y ese pensamiento, más fuertes es la conexión entre esas neuronas. ¿Qué pasa? Más fuertes y más difíciles de derribarlo. Cada vez que nosotros alimentamos los mismos pensamientos, la misma visión del error, la misma perspectiva de nosotros mismos, cada vez que nosotros le damos alimento a eso, nuestro cerebro, nuestras conexiones se hacen más resistentes al cambio. Cada vez que nos acomodamos y decimos, yo nací así, yo soy así. Exacto. De esta forma yo te voy a responder. O todos los Ramírez somos así. Exacto. Oye, eso se oye muchísimo, la verdad, ahora que tú lo mencionas. No los Ramírez. Los Ramírez tienen un gen. Que los Ramírez Camila, tienen un gen. Se oye un gen, sí, tenemos un gen. Totalmente. Pero sí, eso es alimentar y victimizarse y no dar lugar a un cambio de mente. Y descablear, cambiar la mente, descablear el cerebro, por así decirlo, no solo es esforzarse, sino saber dónde poner el esfuerzo. Las cosas se logran no cuando nos esforzamos, sino cuando entendemos que los únicos que tenemos el control sobre nuestra mente somos nosotros mismos. No los Ramírez, no los genes, no nuestra familia, no nuestros padres, no nuestra cultura, nosotros mismos. Y eso entonces produce el cambio. Entonces no podemos empezar a esforzarnos porque vamos a tener un esfuerzo vacío si primero no transformamos nuestra forma de pensar. Identificamos lo que necesitamos modificar. Y ahí vengo con el segundo punto. El primero es que tu biología no está contra ti. Puedes cambiar tu mente. El segundo, debemos todos identificar los patrones de nuestra mente, todas esas conexiones fuertes cerebralmente hablando que están en nuestras mentes, que nos van a acomodar y nos limitan al cambio. Todo lo que nos victimiza, todo lo que nos lleva a autocompasión, todo lo que nos lleva a acomodarnos, nos limita al cambio. Pone algo frente a nosotros y nos dice, no importa cuánto esfuerzo cometas o hagas, no vas a avanzar. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Entonces, hace con muchas preguntas de reflexión y yo solo voy a mencionar algunas que pueden hacerse. ¿Qué piensas sobre ti mismo? ¿Qué piensas sobre ti mismo y sobre los demás? ¿Cuál es tu concepto que tienes sobre los demás y sobre ti? ¿Cuál es tu perspectiva del error? ¿Cómo ves? ¿Qué significa el error, los errores para ti? La perspectiva de los retos. ¿Cómo ves la adversidad? Y esta mentalidad, la verdad, se va construyendo desde que nacemos y se va reforzando de una forma funcional, pero de otra forma también no tan funcional. Y eso va a limitar bastante el cambio. ¿Qué respuestas demos a esas preguntas? Ahora, si lo vamos a descablear, si lo vamos a cambiar, si lo vamos a modificar intencionalmente para lograr nuestras metas, para lograr lo que queremos, debemos identificarlo. No podemos ir por la vida sin ser reflexivos, sin detenernos verdaderamente a pensar y decir,
wow, nunca me había dado cuenta que el error para mí es una forma de decirme a mí mismo que yo no valgo nada. Pero eso es un error, Sí. valga la redundancia. Claro. Porque ese concepto del error limita mi cambio, porque todo lo que hago entonces va a deconstruir el ser. O me lleva a la inacción, no hago nada entonces. Exacto, porque soy, porque mi biología. Entonces, es importante que para que esto pierda intensidad en el cerebro, yo lo identifique y cree nuevas formas de pensar. La única forma en que los patrones viejos se desmontan y se desligan y se pierden intensidad cerebral es creando nuevas formas. Es diciendo, ok, exponiéndome a estas experiencias, ok, pero el error en esta perspectiva es el error me llevó a crecer, el error me abrió puertas. Muchas veces esto se necesita ayuda para hacerlo, porque muchas personas realmente necesitan ayuda. Muchas otras personas con identificarlo realmente tienen y pueden empezar como ese camino de cambio que toma toda la vida. Esto no es algo que hoy identifiqué y mañana ya soy otra persona diferente. Es un continuo camino para identificar y desacomodar. Y es bueno que tú hayas hecho ese planteamiento al final, porque es la vida. Es decir, nosotros vinimos precisamente a construirnos, a trabajarnos, a mejorar lo que somos. El destino final de todo esto no lo sabe nadie. Hay muchísimos científicos que dicen, pero por lo pronto, el mundo son oportunidades, son posibilidades. Decisiones, oportunidades. Son decisiones. Prioridades. Y cuando tú dices, sí, en tu cabeza, en tu mente está todo, en la estructura. Lo importante ahí es qué me digo, qué permito que entre a mí, qué me programa. Y al mismo tiempo, nosotros como padres entonces, o como tutores, o personas que tenemos en nuestro entorno a niños, cómo también ayudamos en el proceso a que estos niños vengan con una programación hacia lo positivo. Es decir, que yo le digo a los niños para que ellos mismos luego se digan a sí mismos. Los padres son los que plantan y hacen crecer. O sea, ellos son los primeros que empiezan a conectar el cerebro. Qué responsabilidad, ¿eh? Los maestros, los padres, los tíos, los son primos. los programadores de ese cerebro. Yo tengo una curiosidad, Camila, escuchándote, bueno, primero determinar cuáles son esos pensamientos y esas preguntas que hiciste, pero una vez identificados, uno tiene 20, 30, 40, 50, 60 años diciéndose lo mismo. ¿Cómo arranca uno a decirse lo contrario? O sea, ¿cuáles son esas estrategias? Porque es difícil aplacar esa loca que está ahí. Es bastante difícil. Una buena estrategia es buscar argumentos de lo que nosotros decimos, racionalmente hablando. Ok, yo digo que yo soy un fracasado. ¿Cuáles son los argumentos racionales para decir que yo soy un fracasado? Bueno, te caíste en las escaleras. Pero ¿cuántas personas se caen en la escalera? ¿Por qué entonces Juan, que se cayó en la escalera, no es un fracasado y yo sí soy un fracasado? Comenzar a racionalizar. ¿Qué pasa? Esto muchas veces conlleva mucho esfuerzo cognitivo. Y muchas veces hay patrones que solo se cambian con el método científico, es decir, con procesos terapéuticos, y muchas veces se resiste a ellos. Pero realmente, como psicóloga, yo tengo siempre, o sea, yo trato de como no llegar ahí, pero siempre llego ahí, porque al final los únicos que podemos cambiar nuestra mente somos nosotros, pero muchas veces eso es difícil. Y tenemos que llegar a esos procesos, aunque sea de forma breve, para que nos den las herramientas prácticas y de manera inmediata podamos empezar a trabajar en esa estrategia. Pero ¿qué hacemos? Eso conlleva mucho trabajo. Nos acomodamos y nos autooptimizamos. Yo tengo 60 años pensando así, nadie va a cambiar mi forma de pensar. Esta forma de pensar me ha ayudado a esto, me ha dado ventajas, pero ¿cuáles son las desventajas? ¿A quién has a lo mejor si hubieses pensado diferente, pudiese estar en otro momento, quizás más lejos. Camila Hasbún, este tema nos encanta y me gusta mucho el enfoque que le has dado en el día de hoy. Y creo que es muy válida la invitación para todos nosotros y nuestros amigos Camino a los oyentes. ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cuáles son esas programaciones que tenemos instaladas? Entonces, tomando en cuenta lo que dice
Camila, ¿qué tal si nosotros nos hacemos un juicio a nosotros mismos? Exacto. Entonces nos atacamos y nos defendemos al mismo tiempo y somos nuestros mismos jueces. Y para la ver importancia, realmente, meterle razón a la forma en como nosotros pensamos. Claro. la importancia de tener una estrategia también es muy importante. ¿Por qué lo quiero? ¿Qué gano con esto? Este es el esfuerzo estratégico. ¿Qué necesito para lograrlo? ¿Qué controlo? ¿Qué no? Entonces, el cerebro se tiene que organizar para crear esos impulsos. Necesitamos saber dónde vamos. Con esto cierro. La perseverancia en sí misma no nos llevará donde nosotros queremos. Necesitamos una dirección. Y un principio fundamental para perseverar es saber qué hacer cuando el entusiasmo se va. Y esto es lo que empieza en la mente. Sí, Camila Buenísimo ese Hasbún. tema. Buenísimo el Muy tema que bueno. nos comparte. Psicóloga clínica con un máster en neurociencias y educación por la Columbia University. Nos ha acompañado en el día de hoy. Que tengas un excelente día. Y Un muy dice por buen ahí tema. nuestra productora, vamos a hacer una segunda parte. ¿Usted dueña de esto? Estos Pero son claro temas que que hay que seguirlos profundizando. Sí, Que sobre tengas un todo excelente que día. Camila sobre todo ha mencionado que le quita un poco el peso a o la responsabilidad al psicólogo que acompaña a una persona. A veces la gente piensa que el psicólogo es el mago Ya y el sé. psicólogo te acompaña, pero si Sueltan, tú no si no haces el resolvió. ejercicio tú mentalmente y te asumes el compromiso, eso no va a cambiar. Claro, claro. Me encantó esa aclaración que hiciste. Gracias, Camila. Gracias a ustedes.